hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en demografía con líneas de investigación en temas como salud reproductiva y sexual, eventos de la transición a la vida adulta y formación familiar. Ella es profesora investigadora en el área académica de Sociología y Demografía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se trata de Elsa Ortiz Ávila, pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Hilando Ciencia. Elsa Ortiz Ávila es doctora en Demografía y maestra en Estudios Territoriales y de la Población, ambas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una segunda maestría en Población y Salud por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica y es licenciada en Actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora en el área académica de Sociología y Demografía, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación son salud sexual y reproductiva, eventos de la transición a la vida adulta y formación familiar. De sus investigaciones más relevantes está el titulado Datos e indicadores para mejorar la estimación de la fecundidad del momento, en colaboración con el Centro de Estudios Demográficos de España y bajo financiamiento del Ministerio de Ciencia e Innovación de ese país, de 2012 a 2014. Cuenta con 13 publicaciones científicas en coautoría con otros investigadores y ha realizado estancias de investigación en instituciones de España, Holanda y Costa Rica. Hilando Ciencia. Doctora Elsa Ortiz Ávila, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación a entrevistarte en este programa de Violeta Radio y permitirme ir hilando contigo esta posición de las mujeres dentro de la ciencia. Pero bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar una breve cápsula de su semblanza, pero quisiera profundizar en alguno de los temas que tú manejas dentro de tus líneas de investigación que son bastante interesantes, Elsa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Elsa. Y por cierto, somos tocayas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias. Oye, tú tienes unas líneas de investigación bien interesantes como salud sexual y reproductiva, eventos de la transición a la vida adulta y formación familiar. ¿Cuál de las tres es la que más te llega y sobre todo en este contexto de 16 días de activismo pone el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de todas las violencias que se dan contra niñas y mujeres en el mundo? Todas me gustan, pero sí, pero quizá las he ido desarrollando en distintos periodos, ¿no? La transición a la vida adulta nació de la necesidad de tener un tema de estudio para la tesis. Y entonces eso fue como con lo que yo empecé a desarrollar la tesis de doctorado, ver cómo eventos como la maternidad, la unión, se iban retrasando conforme la mujer aumenta su nivel educativo, porque tiene otras oportunidades de desarrollo profesional, de seguir estudiando, y pues van teniendo opciones, ¿no? Y van retrasando. No es que dejen de hacerlo, pero sí se van retrasando eventos como esto. Y el de formación familiar me gusta mucho porque hay trabajos que he tenido la oportunidad de hacer con colegas de la universidad, en el que voy viendo cómo va cambiando o voy hilando cuestiones como de trabajo y fecundidad a la vez, ¿no? Que es una investigación que tenemos la doctora Valeria y yo, se llama Madres y Trabajadoras, ¿no? Que va viendo cómo... La doctora Valeria Montoya, que es experta en cuestiones de economía, ¿no?
sí, también del ICSU en la universidad. Del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Exacto. Y también otros temas que también creo que se han descuidado mucho en México, como son el uso de métodos anticonceptivos en las jóvenes, en los jóvenes, ¿no? Y que no solo lo importante es el uso, que los usen, sino que también sepan cómo funcionan, ¿no? Que es lo importante. Entonces, pues, no sé si quieres que hablemos de alguno de ellos. Este último me llamó la atención, porque dices, no solamente es la cuestión de cómo usar los métodos anticonceptivos. Me parece que esta es una parte importante, porque ahora que se dio la lucha y que por fin se logró, y especialmente en Hidalgo, la despenalización del aborto antes de las 12 semanas, se comenzó a colocar algo que socialmente nos está costando trabajo que esté en la mente de todas las personas, que son los derechos sexuales y reproductivos. En este marco, tu línea de investigación es bastante interesante, lo que has aportado. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, tengo 2 trabajos. Uno se dio a partir de una tesis que le propuse a una alumna de la licenciatura en Sociología, y era justamente que ella revisara cómo han cambiado en las generaciones de mujeres mexicanas el uso de métodos anticonceptivos. Y entonces ella se dio a la tarea de investigarlo de una manera muy bonita, como lo hizo. Y entonces de ahí surgió también uno de nuestros artículos, es no solo ver cómo ha cambiado, si ha aumentado el uso de métodos anticonceptivos antes del primer hijo, es decir, o en la primera relación sexual, porque hay cifras alarmantes en las que más de la mitad de las jovencitas no usan métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Así y una de las razones más importantes, que a mí me chocó más, es que ellas no tenían considerado tener relaciones sexuales. O sea, entonces, no estaba en su plan iniciar su vida sexual, ni tampoco entonces tuvieron mucha capacidad de decisión. No. Muchos se lo dejan a la pareja, ¿no? También hay porcentajes importantes de que esta decisión de usarla se la dejan a la pareja. Pero entonces, si una de las razones principales es que no lo tenían pensado, es porque también desconocían, ¿no? Cómo funcionan o cómo cuidarse. Y también, por otro lado, cuando estábamos haciendo esta investigación, que no solo fuera de manera estadística, con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, nos dimos a la tarea de revisar trabajos cualitativos. Y entonces ahí entraba cómo en las jovencitas hay una penalización del uso de métodos anticonceptivos que no va en proporción con el no tener relaciones sexuales jóvenes, ¿no? ¿En qué sentido hablas cuando dices penalización? Perdón. Quiero decir que las familias, que la religión, ¿no? Que la sociedad culturalmente no está permitido tener relaciones sexuales antes del matrimonio y pues mucho menos usar métodos anticonceptivos. Y entonces nos dimos cuenta que una gran parte de ellas conoce cómo se usa el condón y algún otro método, desconocen la mayoría cómo funciona, cómo se debe utilizar adecuadamente, y es impresionante ver que a pesar de que conocen, no lo usan, ¿no? El condón. Así es. Y entonces se puede obtener de una manera sencilla. Pero entonces estamos hablando de que tampoco tienen las riendas de su cuerpo, su sexualidad y por consecuencia, si es que sucede, de su maternidad precoz. Sí, exactamente. Ha cambiado un poco entre las que fueron sus madres, porque elegimos 2 cortes. Ahora no me preguntes cuáles son, pero elegimos 2 cortes que más o menos fueran de 20 años de diferencia, entonces en que fueran más o menos sus madres y las hijas. Ha aumentado el uso, el conocimiento, digamos que se puede pensar que cada vez las mujeres más jóvenes tienen mayor control de su cuerpo y de sus decisiones. Pero aún así es impresionante ver que le dejan
gran parte de esas decisiones a la pareja, ¿no? Qué barbaridad. Sí. Híjole. Elsa, da para mucho poder seguir hablando contigo sobre este tema y me gustaría que aceptaras la invitación para que otro día hablemos exclusivamente de tus temas más recientes de investigación y sobre todo con estos asuntos, ¿no? Pero hoy no quiero perder la oportunidad, sobre todo porque es la primera vez que te tenemos en este programa en Violeta Radio, sobre cómo les va a las mujeres dentro del sector de la ciencia, dentro del sector académico. Hay un dato ahí que no podemos negar, ¿no? Solamente una tercera parte del sector a nivel mundial, a nivel nacional, son mujeres, ¿no? Y tú ves las universidades lleno de mujeres, incluso en las carreras que eran tradicionalmente de hombres, ahí están ya las mujeres. Y la otra, a nivel nacional tenemos un alto porcentaje de diferencia entre hombres y mujeres, en donde las mujeres son las que más se gradúan, las que más se titulan, las que más terminan en la licenciatura. Sin embargo, cuando optan por la carrera académica, la carrera científica, ¿qué sucede? Algo pasa que pum, 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 se van estancando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tuviste alguna vivencia personal? ¿Lo viste? Ahora que lo dices, que me vino a la mente una anécdota de una historia, justamente que tiene que ver con la maternidad de las mujeres, ¿no? Uh-huh. La academia. Conocí hace más de una década, creo, a una pareja que estaba estudiando el doctorado, ambos muy comprometidos con la tesis, con sus temas de tesis, con sus investigaciones, pero ya felizmente, yo creo que a mitad del periodo de la tesis, está felizmente embarazada. Uh-huh. Pero esto cambió terriblemente, ¿no? Es una vivencia que no es mía, no es de mi carne, pero que la viví de manera muy cerca y que a mí me dejó muy impactada. ¿Qué fue lo que pasó? Cómo vivió ella este paso, que tendría que ser tan bonito porque fue muy deseado para ella, ¿no? Bueno, pues ella dejó de ir constantemente a la universidad porque tenía malestares, ¿no? Es normal, ¿no? Uh-huh. Y por sus citas médicas y por cuestiones más personales. Él jamás dejó de ir. De hecho, él dedicaba más de las 8 horas que tenía que estar en la universidad, las dedicaba a la tesis, ¿no? Estaba sumamente comprometido con su carrera académica. Cuando nace la bebé, sorprendentemente él sigue yendo los 5 como días si no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Y al poco tiempo, ella obviamente dejó de ir, ¿no? Además, su familia más cercana no vivía en la misma ciudad. Uh-huh. Cuando se vino las revisiones de tesis, ella más o menos tenía algo preparado y aún con todo su avance, no fue suficiente para los profesores que le revisaron. Pero justo había profesores y profesoras. Entonces, lo que me sorprendía es que había profesoras con hijos, que supongo que su maternidad fue bien diferente para no darse cuenta que ella no tenía los medios ni la conciliación con su pareja para que los dos cuidaran a la bebé, ¿no? Claro. La siguiente reunión, la primera reunión la pasó más o menos. Ellos consideraron que su avance era más o menos adecuado, no bueno, pero era adecuado. A él le fue muy bien, obviamente. Uh-huh. Y a los 6 meses hay otra revisión. A ella le va muy mal. Ellos consideran que su avance es muy malo porque ella se pasaba el día cuidando a la bebé. Y ya no solo, como pasaba en casa tanto tiempo, ya no solo dedicaba al cuidado de la bebé. También a los quehaceres domésticos, ¿no? Entonces, él ya llevaba comida. Ya no compraba comida en la universidad, él ya llevaba comida preparada por ella. Ella, claro, se dedicaba ella por completo al trabajo de cuidado y a los trabajos domésticos de casa. Entonces, su tiempo libre o el tiempo que ella antes tenía libre, ahora lo tenía que dedicar a la tesis, porque estaba ella muy comprometida. Entonces, llegó a la revisión, obviamente le fue otra vez muy bien, a ella no. Entonces, los profesores consideraron que a ella no le había ido, que su avance no era correcto, no era lo que ellos esperaban. Uh-huh. Y
Y lo que más me impactó fue lo que le dijeron, no me acuerdo si fue una profesora o un profesor, pero me quedó muy grabado, que le dijeron que su carrera académica no iba a ser consistente, al menos en sus 30, que posiblemente en sus 40, si no se volvía a embarazar, ¿no? Tal vez en los 40, sí, ya a lo mejor a los 40, 45 ya su carrera académica pues podía ser consistente. Y le dijeron eso porque la veían muy comprometida con su investigación, ¿no? Quizá si no hubiera estado comprometida, pues le hubieran dicho que se regresara ya a su casa. Entonces me pareció muy, sí. Y eran profesores y profesoras que habían sido... ¿Y fue aquí en México, Elsa? Porque tú estudiaste en Barcelona, España. No fue, tampoco fue en Barcelona, fue en una estancia que yo hice. ¿En dónde? En Holanda. En Holanda, estamos hablando de los países del primer mundo. Sí, ¿no? Sí, pero ella no era holandesa, entonces tampoco tenía las mismas consideraciones quizá que sus estudiantes, ¿no? Bueno, pero estaba estudiando ahí. Sí. Antes de continuar en esta charla con Elsa Ortiz Ávila, doctora en demografía, especialista en temas como salud sexual y reproductiva, transición a la vida adulta y formación familiar, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Mar Islas. Ellas en la agenda. Hilando Ciencia. The Big Bang Theory. Considerada como la mejor comedia durante los años 2013-2014, ya que se coronó como la serie de televisión más vista en Estados Unidos, nos cuenta la vida de 4 amigos científicos, destacando el contraste entre sus habilidades académicas y sus dificultades en las relaciones interpersonales. Aunque la serie ha sido elogiada por su humor inteligente y referencias científicas, también ha generado debates sobre la representación de las mujeres en el ámbito científico. El elenco principal está dominado por personajes masculinos, reflejando la realidad de la subrepresentación de las mujeres en carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aunque la serie ha sido criticada por algunos por perpetuar clichés de género y estereotipos, también ha sido elogiada por presentar mujeres científicas exitosas y complejas. La representación mixta de mujeres en la ciencia en la serie refleja la lucha continua por la equidad de género en el mundo académico, al tiempo que destaca la importancia de romper barreras y desafiar percepciones preconcebidas sobre las capacidades de las mujeres en el ámbito científico. The Big Bang Theory, de los creadores Chuck Lorre y Bill Prady, se estrenó el 24 de septiembre del 2007 y está disponible en Amazon Prime y HBO. Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Impresionante. ¿Y tú personalmente alguna vez has sentido ese techo de cristal tan sutil? Le decimos cristal porque no se ve, no es tan visible, pero uno lo sabe, uno sabe que le están poniendo el pie para no subir más. ¿Alguna vez lo has sentido por tus pares, hombres, mujeres, por la estructura institucional? Yo creo que sí se ha sentido. Yo creo que se siente de todos lados, ¿no, Elsa? Ajá. O sea, por todos, tanto tus compañeros, tus compañeras, que me sorprende que uno piensa que entre compañeras debemos ser sororas y eso no pasa, ¿no? Que es lo más triste. Pero justamente se siente de las compañeras, ¿no? Pero creo que en general de todos, ¿no? Yo te puedo decir que de todos. Ahora no se me viene una anécdota o una historia propia, pero sí lo he sentido, ¿no? Sí he llegado a casa y pensado que deberíamos de ser más conscientes de que las mujeres tenemos mayores obstáculos, mayores barreras para llevar una carrera consistente y que aún nos ponemos el pie entre nosotras, ¿no? Así es. ¿Qué has hecho cuando has vivido eso? ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿Qué he hecho? Bueno, yo seguir trabajando,
el que al menos en la universidad pues eres muy libre de llevar tus líneas de investigación, tu trabajo, de avanzar más o menos a tu ritmo, ¿no? Sin decir que no tienes exigencias, ¿no? Pero sí vas avanzando a tu ritmo. Yo no me he desanimado, ¿no? A veces uno puede llegar a desanimarse. En algún momento no me acuerdo qué me pasó, pero sí me desanimé mucho y dije, quizá la academia no es para mí, me voy a regresar a trabajar ahí. Sí, sí. Yo estuve un tiempo en INEGI y pues en INEGI tienes, ya sabes, tu horario de 8:30 a 4:30, después no, todo el tiempo es para ti libre. INEGI nos referimos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Gobierno Federal. Bueno, hay que recordarles que tú eres actuaria, tienes una formación bastante sólida en demografía y pues era un nicho bastante bueno. Sin embargo, te gusta la investigación científica. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo que te desanimaras tanto? ¿Fue un asunto personal o tenía un poco que ver con tu género? Fue un asunto en el trabajo, pero ahora mismo no me preguntes qué fue, pero me acuerdo muy bien que dije, no, me voy a regresar a INEGI. En INEGI no voy a derramar lágrimas, nadie me va a decir nada, yo me voy a regresar. Pero no, de verdad que sí me gusta mucho la academia. No, creo que no lo dejaría. Entonces, mi estrategia es estar tranquila, no escuchar lo que... Pues muchas veces escuchas lo que te dicen, pero no lo interiorizas, ¿no? Y pues nada, yo no me fijo en lo que los demás dicen de mí. Es que sí, no sé, creo que mi estrategia es estar tranquila, trabajar a mi ritmo, hacer mis cosas, que además como me llenan, creo que eso ha permitido que yo siga adelante. Muy bien. Sin embargo, ¿cómo ves el panorama para las más jóvenes? Tú al final de cuentas, a través de la experiencia, de los caminos andados, de lo que uno va aprendiendo como eso, construir estrategias para poder sobrevivir cuando las olas vean en sentido contrario al nado sincronizado que tú intentas, ¿no? Pero ¿cómo ves a las nuevas generaciones, Elsa? ¿La tienen fácil? Se habla mucho de feminismo, se habla mucho de igualdad, se habla mucho de equidad. Sin embargo, pareciera que nos quedamos en el discurso, pero cuando bajas a la realidad no lo ves tan así, tan fácil, tan accesible. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que ellos no los tienen nada fácil, ¿no? Ni las chicas ni los chicos. No la tienen nada fácil. El sector académico creo que abre pocas plazas, pocas oportunidades, ¿no? En algunos momentos exige, o creo que en general cada vez exige que los chicos estén más preparados y tengan mayor experiencia, ¿no? Lo que todos dicen, ¿cómo van a tener experiencia si no se les permite, ¿no? Trabajar? Entonces, las últimas veces que he visto que se abren plazas, pues ya necesitan ser SNI. Antes no era... Ser ya miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que además quienes no están tan familiarizados de nuestros radioescuchas, para que tú seas admitido dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ya tengas un reconocimiento y un apoyo económico para esto, hay que cumplir muchas condiciones, Elsa. No es fácil. ¿Qué es? A ver, recuérdales un poco lo que esto significa como para que puedan comprender la complejidad. Pues cumplir con docencia, investigación, difusión de la ciencia, es decir, tener una serie de trabajos académicos, una serie de horas de clases, ¿no? dadas, difundir la ciencia como en este programa. Así es. Bueno, más bien divulgación, ¿sí, no? Y trabajos en congresos, etcétera. Entonces, ya ellos terminan el doctorado y cuando buscan colocarse en alguna universidad, pues ya deberían tener todo esto, ¿no? Es muy difícil a veces llegar a los estándares que hoy en día se necesitan. Y además que están muy competidas las pocas plazas que se abren. ¿No? Cada vez los chicos están más preparados. Claro, y vamos a poner esto en blanco y negro para que quienes nos están escuchando puedan entenderlo. Más o menos un joven
hombre o mujer, termina su licenciatura entre los 23, 24 años, puede terminar la licenciatura. Comienza a hacer los posgrados, ¿no? Que implica una maestría, un doctorado, y pueden tener becas para poder hacer sus posgrados, si estás en instituciones públicas que estén dentro del registro. Y bueno, ahora con esta reforma tan rara que hizo el actual gobierno federal, ya no sabes si vas a tener beca o no, porque a muchos programas de posgrado del país les quitaron la beca, y entonces ahora los chavos, pues sí, ¿con qué te mantienes si pagas tu inscripción y tu colegiatura y todo? Pero además, al mismo tiempo, CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, te dice, ojo, si vas a hacer posgrado, dedícate al 100% en ello, ¿no? No puedes trabajar. Y entonces se va complejizando un poco más el asunto. Y alrededor de los 30 años, si es que se siguieron de corridito y no tuvieron ningún obstáculo y tuvieron los recursos económicos para hacer sus posgrados, pues ya terminaron, ya están ahí con el doctorado, pero esto, tienen que tener publicaciones, hora clase, y si una universidad no se los admite, y si CONACYT no les admite poder trabajar durante el posgrado, comienza a ser muy complejo. Y esto se cruza con el reloj biológico para las mujeres que de manera libre quieren decidir ser madres. Platícanos un poco más por ahí, sobre todo tú que eres experta en formación familiar, en sexualidad, maternidad y todo esto. Ok, bueno, nada más para precisar que CONACYT ahora ya les da oportunidad de trabajar, ¿no? Pero poquito. Poquito, sí. Pues unas cuantas horas clases, cuando mucho, ¿no? Exacto. Bueno, esto que me estás platicando, que me hiciste como recuento de temas, me recuerda mucho la tesis que hice, ¿no? La tesis de doctorado. Es en esta en la que una mujer que va a dedicarse que tiene pensado dedicar una buena parte de su vida a estudiar y a trabajar, obviamente es muy complejo ser madre, o sea, es difícil compatibilizar el rol de ser madre y adulta implicada en el trabajo, ¿no? O en los estudios, es complejo, es como la anécdota que te contaba. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las mujeres van retrasando la entrada a la formación familiar, ¿no? Retrasan su unión, y por lo tanto, pues muchas veces también retrasan su maternidad. Y algunas veces ellas, hablando un poco de las preferencias reproductivas, a lo largo del tiempo, las mujeres pues quisieron tener más hijos de los que tuvieron, ¿no? Entonces, pero como retrasan la entrada a estos eventos, pues muchas veces, y con las exigencias de la academia o del mercado laboral para todas, pues se pueden tener a lo mejor un hijo, ¿no? También las crisis económicas no dan tregua para tener más. Gracias. Entonces, pues, sí. Oye, así pasa. Y haciendo a un lado la maternidad, aquellas mujeres que dicen, bueno, lo mío no es eso, sí. no lo necesito en la vida, ese no es mi proyecto. Sin embargo, formación de familia a veces significa tener una pareja. Sí. ¿Qué pasa con los cuidados? Que esa es la otra carga que tienes. Vives en pareja, pero resulta que no es equilibrado los trabajos domésticos, los de cuidados, o si vives con tus padres, ¿no? Hay que cuidarlos. Y resulta que pues se te carga mucho la mano por el simple hecho de ser mujer. Entonces tampoco la tienes fácil, ¿no? No tengo, pues quizá te puedo platicar un poco de otra investigación que estoy haciendo, o que hice actualmente con otra de mis alumnas del doctorado, que es sobre investigar sobre las parejas de doble ingreso, entonces aquellos que ambos trabajan, ¿no? Y cómo se dividen, o qué tan igualitario es el trabajo de cuidado y doméstico entre ellos, porque pues hay muchas referencias bibliográficas que dicen, bueno, como ambos trabajos, pues ambos trabajan, tienen ambos limitaciones de tiempo para el trabajo doméstico, entonces ambos deberían el poco tiempo que tienen dedicarlo a eso, ¿no? A conciliar eso.
Otros dicen, bueno, como ambos trabajan y tienen más o menos los mismos recursos de nivel educativo o profesionales, pues también ambos deberían compatibilizar o cuadrar sus horas para estas actividades no remuneradas, pero no es así. O sea, en la práctica, cuando ves los datos, las mujeres siempre trabajan el doble, el triple en cuidados y trabajo doméstico, tareas domésticas que los hombres, ¿no? Aún estas parejas que ambos trabajan. De hecho, Elsa, las mujeres que son únicas proveedoras, o sea, las familias donde la mujer es única proveedora, sigue trabajando más que el hombre en estas cuestiones no remuneradas. Entonces, ni siquiera en estas familias donde ella sale a trabajar y él se queda en casa, ella sigue dedicando aún más tiempo al cuidado pues de los hijos, aunque me pediste que habláramos solo de mujeres que no tienen hijos, pero ellas siguen trabajando y cuidando más a otros familiares, ¿no? Incluyendo hijos o padres o enfermos. O hasta la propia pareja, ¿no? Exacto. Que él, en este caso, estas parejas, él trabaja un poco más en estas cuestiones que de las parejas tradicionales, donde el proveedor es el hombre, o de las parejas donde ambos son proveedores. Pero aún así no alcanza el tiempo de trabajo de las mujeres. Así es. Sí. Está difícil que cambiemos este panorama. Nos faltan cuántos milenios y milenios para que esto cambie, para que haya un poco más de equilibrio, porque mucho se habla, hay andamiaje ya institucional, legal, para tratar de luchar por esta igualdad, para romper esa brecha de géneros. Estamos hablando del sector con mayor conocimiento de la sociedad. Estamos hablando de quienes tienen ya nivel de doctorado, postdoctorados, quienes publican, incluso estamos hablando de científicas que en el mundo hacia afuera pueden estar muy empoderadas y con excelentes resultados, pero que si ves atrás su biografía, ha implicado un doble esfuerzo, mucho sacrificio, comparado con sus pares, y que aún así no pueden llegar a ocupar los lugares de decisión, por ejemplo, ¿no? No son tomadoras de decisiones, o no son directoras, o no son secretarias académicas, o no son rectoras, ¿no? Por poner un caso. Sí. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que esto cambie? ¿Te acuerdas tus cálculos? No sé, pero yo creo que hay que empezar con ciertas políticas. Elsa, no sé cuánto tiempo pueda pasar para que cambiemos ese chip, ¿no? Porque las mujeres también, lo que yo leía en cuestiones cualitativas es que las mujeres también tienen ese chip en el que se sienten culpables por no dedicarle suficiente tiempo a sus hijos, pero se sienten culpables por no ser exitosas en el trabajo y por no ser exitosas madres, ¿no? Entonces hay que también cambiar ese chip de que no puedes dedicarte a todo, ¿no? No puedes estar en todo. Pero sí deberían las políticas... deberían haber políticas que concilien la cuestión laboral y familiar, ¿no? Deberíamos empezar por ahí, no necesariamente creo que esto daría paso a que las mujeres se sintieran un poco más relajadas, ¿no? Disfrutaran un poco más también su tiempo libre, que tuvieran un poco más de tiempo libre, ¿no? Entonces, que deberíamos empezar porque los gobiernos creen estas de manera concisa, más adecuada, más fuerte, estas licencias remuneradas, ¿no? No solo para padres, no solo para las madres, también para los padres, para que ellos también se impliquen en la cuestión del cuidado de los hijos y que se les vaya haciendo una costumbre, un hábito, el cuidarlos, el pasar tiempo con ellos, en el ayudarlos a las tareas, ¿no? Porque quizá otras cosas... Quizá se le permite un poco más a las mujeres con estas licencias de maternidad, que también son cortísimas, pero se debería incluir también a los hombres, ¿no? Para que se implicaran. No sé, tener estas modalidades de trabajo flexible, que se pueda comprimir la jornada laboral a 3 días, a 4 días, que tanto trabajadores como trabajadoras pueden hacer su
su jornada laboral en casa, ¿no? Para que ellos más o menos se organicen entre el cuidado de los hijos, ambos, y cumplir con la cuestión laboral, no lo sé. Sí deberían creo que falta mucha disposición, ¿no? Para que haya políticas conciliadoras. Así es. El trabajo y la familia, sí. Elsa, pues ha sido un placer escucharte, poder ir hilando contigo este tema tan interesante entre esta visión de ver la realidad con unos lentes de género, ¿no? Con unos lentes, decimos ahora, morados, para poder analizar lo que puede haber detrás. Es muy fácil hablar y decir, esta investigadora es exitosa, ha logrado grandes cosas. Sí, ¿cuál ha sido el costo? Porque todo el tiempo además hay una doble exigencia hacia las mujeres, estés en donde estés, ¿no? Tienes que demostrar que eres más capaz, que eres más disciplinada, que tienes mejores resultados, porque la competencia profesional, laboral y sobre todo la científica, pues es brutal, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, a ellos se les exige menos, a ellos se les concede más, pero a nosotras no. Pero bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Me gustaría que aceptaras una nueva invitación para ahondar un poco más en tus temas y también ahondar en esto, en las exigencias de cómo hacemos para que el mundo y México especialmente tenga más ciencia, pero también la ciencia tenga más presencia de las mujeres, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elsa Ortiz, profesora investigadora del área académica de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido un placer tenerte aquí en Hilando Ciencia. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora los invito a escuchar una breve cápsula que preparó nuestra compañera Mar Islas. Soy Elsa Ángeles y tengan un muy feliz día. Hilando Ciencia. Mucho se habla de las investigaciones y la trayectoria de Santiago Ramón y Cajal, figura ganadora del Nobel por sus aportaciones en la medicina, pero poco de las discípulas que enriquecieron sus estudios con aportaciones tan significativas para la obtención del galardón. Entre ellas, resalta María Soledad Ruiz Capillas, primera mujer con título universitario en medicina en formar parte de la Escuela Neurológica. A Ruiz Capillas podríamos considerarla como la más polifacética de todas las discípulas del Nobel. Tras acabar la universidad, dirigió 3 balnearios que en aquella época eran vistos como centros curativos más que como lugares de ocio y relajación. Y durante su etapa en la investigación académica, con Gonzalo Rodríguez Láfora como su director, cursó la carrera de odontología. Su investigación también se caracterizó por ser ecléctica. En tan solo 2 años estudió los centros de control térmico en gatos y los problemas del sueño derivados de lesiones cerebrales o de inyecciones de ciertos compuestos como los opioides. No consta que publicase ningún artículo y su supervisor tampoco le incluyó como autora en los suyos. Con la inquietud que le caracterizaba, abrió una clínica de odontología en Gerona en 1935, siendo la primera mujer que ha ejercido como médica en esta provincia. Se trasladó después de la Guerra Civil a Palma de Mallorca y de allí a Alicante, donde murió en 1990. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Islas Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias. Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando Ciencia.